Buenas tardes a todos. Realmente no soy alguien que le guste hacer muchos videos en un día porque yo tengo otras cosas que hacer. Pero tuve una breve participación en un video, en un directo que de hecho ahora sigue siendo el Picalibro. Y ya que no puedo sintetizar mis ideas porque a mí no me gusta mediocrizarlas, cuando uno tiene que sintetizar algo, deja una cantidad de contenido demasiado grande de esas ideas, de todo el sistema, de todo el panorama en general, fuera en aras de supuestamente ya sea explicarlo mejor o ya sea resumirlo para ahorrarse tiempo. El problema es que si vamos a hacer las cosas tomando en cuenta el tiempo, en estas cuestiones tenemos que entender que no podemos meter una suerte de idiosincrasia eficientista como si se tratase de producción en masa, porque las cuestiones relacionadas a las ideas demandan su respectivo tiempo y su respectivo desarrollo. En mi caso, lamentablemente, todo cuanto tengo que explicar demanda mucho tiempo. Y derivado de eso, como tengo 10.000 ideas diferentes que tengo que anexar y me tomaría una hora terminarlo, termino diciendo mucho y no diciendo nada al mismo tiempo. Por lo tanto, me gustaría dejar esta intervención y posteriormente desarrollarla bien. Así que vuelvo en un momento. Realmente algo que no creo que le gustaría a nadie. Y podrá sonar un poco cruel, pero al mismo tiempo me parece que es en cierta manera necesario. Y es que me parece que lo que está pasando en Venezuela en cierta manera es merecido para su población. Y esto principalmente porque el sistema de... Bueno, de hecho hay toda una variopinta participación tanto por parte de los especialistas, intelectuales, filósofos y las propias masas que también son cómplices de todo, debido a que la idiosincrasia democrática lamentablemente le quita a las masas una, digamos, fuerza motriz. Si hay un problema, ¿qué opciones tienen las personas en una democracia? O entre comillas, democracia, pero eventualmente se pasó de una democracia a esto. Y es que si haciendo un tirano, ¿qué opción tengo? O protesto, o simple y llanamente espero al mal menor de las siguientes elecciones. No, no, Y la democracia no funciona así. La democracia funciona con la democracia republicana, ¿sí? No republicano el partido republicano, sino republicana la república, funciona con descentralización de poder. Es decir, con resortes de poder. El poder máximo es el poder federal porque tiene fuerza militar. Pero se supone que hay decisiones que tú tomas, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy federalista, o era muy federalista, tú escogías hasta la fuerza policial. Si el policía de tu comunidad permitía las violaciones de derechos humanos de su fuerza policial, no repetía como comisario. Es decir, la gente lo votaba. A menos que la gente quisiera esas violaciones de derechos humanos, que también antes pasaba aquí en Estados Unidos mucho. Entonces, o todavía, pero ahora en otra versión de pigmentación de piel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venezuela no es que llegó de un mesianismo democrático, que sí lo tuvimos, sino que se convirtió en una descentralización democrática. Y allí sí hay una gran cantidad de opciones que tienes, porque la policía la manejan los gobernadores, la policía local la manejan los alcaldes, la fuerza militar la maneja el gobierno. Estoy hablando, por supuesto, hasta el año 2004, que el chavismo acabó con todo. Pero por unos 15 años, Venezuela tuvo un poder en el que si no te gustaba, tenías 1000 opciones para resolverlo. Y yo creo que esa es la opción. Esto no lo digo yo, esto lo decían los filósofos cuando analizaban la experiencia norteamericana, que solamente la descentralización política y la participación comunitaria, es decir, la mayor cantidad de derechos que puede decir la comunidad, eso es lo que debe haber, es lo que va a hacer que un sistema se mantenga. Las democracias de hoy en día son cada vez más representativas, lo que significa que son menos representativas. Es decir, mientras más representación tenga,
menos realidad va a tener. Y ese es el problema de los sistemas en representación. Las verdaderas democracias son entelequias. Sí, bueno, es que es imposible que... La democracia se tiende la idea de que el gobierno es las mayorías, pero realmente esa sería la democracia griega, ateniense. Yo, ¿por qué me considero conservador liberal? Porque me considero que el mejor sistema hasta ahora es la democracia liberal, que significa que una democracia que se basa en 3 principios: libertad, propiedad y vida. No hay otra cosa. Si te basas en esos 3 principios y así haces la segmentación política, entonces todo el que quiera estar en eso debe ser de la democracia liberal. Fuera de eso no tiene sentido. Bueno, el problema ¿Algo final, oh, Pira, para ya darle paso a otro más? Bueno, iba a desarrollar más todo el argumento, pero pues al parecer no hay suficiente tiempo para eso. A lo que iba sintetizando por completo es que la gente tiene que tener una participación más activa que no se limite, como por ejemplo estamos viendo, o voy a protestar o simplemente elijo a otra persona. No puede reducirse simple y llanamente a eso, tiene que haber una responsabilidad mayor de acuerdo con el orden en el cual las personas tengan capacitancia para hacer. Y Suena el bien. ¿Cómo problema lo es llevamos a la que práctica? el problema Suena bien. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? bueno, primero que nada se tendría que dejar de pensar que si el gobierno o el tirano o el presidente o lo que sea de turno está en el poder y empieza a abusar o a cometer faltas, lo único que tengamos que hacer es esperarnos y votar. Eso es generalmente la idiosincrasia que ha vivido aquí en México desde hace mucho tiempo. Que está el PRI dominando, Pero, vamos a votar al PAN. pero Que los estudiantes no los mataban cada vez que se ponían. Digo, yo recuerdo hace muy poco que a unos buses llenos de estudiantes que estaban protestando los mataron. Y lo resultó, de yo pensé que eran los narcos y era el gobierno. la cuestión de Ayotzinapa. Esa, lo que pasa es que no me sé el nombre, pero sí, va por ahí. No he investigado en profundidad el tema, pero hay muchas aristas y al parecer en ese tema se involucraron los narcos y las personas que terminaron matando no eran tan inocentes como los presentaban. Y pues es un tema bastante nebuloso, pero al punto que voy con todo esto es que sí, se corre el riesgo de morir, evidentemente. El problema es que si no estamos dispuestos a sacrificar, que no necesariamente esto implica a morir, aunque tendría que en algunos estratos llegarse a ese caso, digo, el padre Julio Mainville en Concepción Católica de la Política, citando a Santo Tomás, mencionaba que una beligerancia contra los tiranos, no en un sentido metafórico, sino en un sentido literal, tenía que ser algo que debería de considerarse como necesario en caso de que otras vías fallasen. Y el punto es que, ¿qué vías hay en Pero eso es contra Venezuela? la religión católica, no, no tiene sentido. Pero si la religión católica es que todos somos iguales y todos merecemos el derecho a la vida y que solamente Dios nos lo puede quitar, a apoyar nebulosamente a un tirano es ir en contra de tu propio principio religioso. Por consiguiente, No hablo es de un elemento. apoyar al tirano, sino a deponerlo en caso de que otras vías que también menciona Listo, listo, entendido. Ya, que también menciona, por ejemplo, si se impone un régimen moral eh, ya, inmoral, amoral por parte de algún entendido. tirano, se habla de una negación, una oposición por el simple desobedecimiento a eso. Y después hay una serie de gradientes que pueden llegar hasta una beligerancia y una deposición del tirano y hasta, pues bueno, una deposición implica matarlo. No se tiene que ver simplemente como la primera vía, porque eso solo llevaría a un salvajismo, pero el punto es que se necesita introducir esa idea en las personas de que tienen que participar más allá, porque hay una especie de... Paradójicamente, la idea liberalista que substrata a la democracia se sustenta en que el Estado no sea paternalista, pero al mismo tiempo la democracia se vende desde un paternalismo en el cual todo lo tiene que hacer el gobierno y tú simplemente tienes como herramienta el protestar o el votar a otro. Y al final del día, como prácticamente todas las democracias son simulaciones, porque realmente no gobiernan los políticos, los que gobiernan son los que les dan el dinero,
Entonces eso termina con que la gente simplemente se tiene que quedar con los brazos cruzados. Y eso es un problema porque termina llevando a una estaticidad en la cual la gente que de hecho se está moviendo, que tiene ideas nefarias, son sadistas o ven a los demás desde un estilo utilitarista o se sienten deidades andantes, pues van a disponer de gente que no tiene ninguna manera de defenderse. Y Bueno, el pretender que todo se puede solucionar o se va a solucionar con el gobierno solo lleva a que la gente interprete que, bueno, pues que se encarguen los demás. O lleva a una generalizada apatía en la cual nadie se mueve porque pues así son las cosas. Y no es la manera en la cual. De hecho, eso solo va a derivar a que se universalice Venezuela, lo cual es algo que se está progresivamente intentando hacer, porque la centralización de todos los recursos en órganos supranacionales es algo que se lleva intentando hacer desde hace mucho tiempo y eventualmente se va a llevar a cabo si se sigue esa idiosincrasia. ¿Y cuál es el bueno, problema? Que... vamos a contar ya. Muchísimas gracias, ¿verdad? Voy a contestar y sigo con los demás. Gracias, Pira. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ok, voy a contestar esta porque... Bueno, aquí yo de regreso de un momento. Como podrán ver mis grandiosas habilidades de síntesis se expusieron ahí mismo. A ver, la razón por la que hago este video principalmente es porque no pude llegar al punto central del asunto. Y es que se lo merecen. ¿Por qué? Se lo merecen porque no están haciendo nada. ¿Y cuál es el problema con esto? Es que la democracia directamente impide la acción de las personas por varias partidas. Primero, la gente no sabe hacia dónde dirigir el malestar, porque prácticamente los políticos, los presidentes son poco más que testaferros, los cuales solo representan a los intereses de los que los financian. Y esto debido a que la democracia, que nace con los ideales liberalistas de la modernidad, es una completa y vil simulación. En cierta manera, del padre Julio Mainville en Concepción Católica de la Política establece este análisis. Es decir, hay un poder centrado y concreto en el feudalismo y en la monarquía. En la democracia, ¿quién tiene el poder? Lo tiene el Senado, la Cámara de Representantes, el presidente. Porque si se supone que el presidente es el comandante, tiene muchas trabas. Pero entonces, ¿cuáles de esas trabas son las que ejercen el poder? Porque esa idea de que el poder está descentralizado es una mentira. El poder nunca está descentralizado debido a que siempre hay operadores que subyacen por debajo de el gobierno para movilizar sus intereses, que son los que de hecho están condicionando las cuestiones relacionadas al gobierno. De ahí que diga que la democracia sea una simulación. Porque no es el gobierno de las masas, sino es el gobierno de los financistas, de los políticos. Las campañas políticas no se financian a sí mismas y aún, como en el caso de Estados Unidos, según tengo entendido, cuando se supone que son financiadas por la gente, no podemos olvidar que un gobernante que vaya demasiado en contra de intereses de las petroleras, por ejemplo, o de intereses de la industria de Silicon Valley, por ejemplo, van a simplemente decir este tipo es una amenaza y algo le va a terminar sucediendo. Que el llegar a matar no es necesariamente la derivación, porque puede haber una coacción por otras vías. Recordemos que los gobernantes no son peritas en dulce ni son paragones de la moral y tienen muchas cosas que si se son públicas su carrera se acaba ahí mismo. Y no solo su carrera de presidente, sino toda su vida incluso puede terminarse ahí mismo.
Entonces, derivado de tal cuestión, la democracia, al descentralizar el poder y decir que el poder es la voluntad del pueblo, que se sintetiza en los gobernantes que imputan tal cosa, terminamos con que la gente no sabe qué demonios hacer. Porque, supongamos, vas y te manifiestas frente a, no sé, el palacio de gobierno. ¿Ahí está el gobierno? ¿O está en la Cámara de Representantes? ¿Está en el Senado o en la de Diputados? Es decir, la gente no sabe quién es el gobernante realmente. Y este ocultamiento del poder que se disfraza como separación de poderes es una mera ilusión para que cuando la gente quiera hacer algo no sepa qué demonios hacer. Y el problema es que como se defiende idealísticamente la democracia desde un substrato negativo, tipo, es que como antes había tiranos o la monarquía era muy mala o el feudalismo era abominable, entonces como nosotros no somos eso y le añadimos 3 añagazas, allá somos la panacea del mundo. Que es básicamente cómo funciona la filosofía moderna. La filosofía moderna parte de vamos a mandar todo el pasado a la mierda, vamos a construir algo nuevo desde ese mismo pasado que decimos que tenemos que abandonar, y al final del día el pasado se retrotrae de una u otra manera. Razón por la cual terminamos con que eso de que la democracia sea una simulación. La gente no sabe quién tiene el poder y esa división de poderes es realmente inexistente. Las cosas no se eligen en la democracia porque la gente se ponga de acuerdo. Las cosas en la democracia se ponen de acuerdo porque hay gente que hace tratos no por la voluntad del pueblo, sino por meros intereses, los cuales terminan derivando en que las políticas que se implanten sean mero utilitarismo al servicio de unos pocos actores que tienen mucha influencia. Adam Curtis, por ejemplo, en Hipernormalización, demostró el paradigma que usan las democracias de estos tiempos y el que podríamos decir fue desde siempre, en cómo en Nueva York todo el gobierno le entregó potestad de la ciudad a los bancos, debido a las quiebras a la que no había dinero en Nueva York, y entonces se negaron a seguirles prestando dinero y dijeron, si quieren dinero vamos a controlar todo. Y ese es el modelo que han estado imitando, como de formas cada vez más descaradas, porque son cada vez más visibles, y no deja de resultar paradójico que sean más visibles al mismo tiempo que sean más que hagan que la gente no haga nada. Y entonces a lo que voy con todo esto del por qué se tiene merecido Venezuela eso, es porque el vulgo complota con los filósofos y los intelectuales que les venden la panacea del mundo, les cambian la moral y la ética, que debería de ser la cristiana, católica, por esa moral liberalista que dice que todo el mundo puede irse a la espira, pero nadie me toque a mí mi libertad, que es mía, y como la tengo yo y la ejerzo yo, yo soy lo más importante que existe. Lo cual termina derivando en que sí, algo ocurre en el gobierno, y ese gobierno está substratado desde una idiosincrasia paternalista en la cual el gobierno, al ser la consagración de la voluntad del pueblo, es ser el que tiene que hacer y no yo, se termina derivando todo eso en que la gente no hace nada. De ahí que, como aumentaba la idiosincrasia en México, pero es que no solo es en México, es prácticamente en todo el mundo, excepto en unos países muy concretos, y podríamos decir que la cantidad de países donde eso pasa no pasan de 2 dígitos. Bueno, como pues así son las cosas, por un lado,
que ellos se encarguen, porque ellos son los que tienen que hacer. Mi deber como ciudadano es votar, y ya, porque eso es la civilización contra la barbarie feudalista o monárquica. Y por el otro lado, como yo soy libre, y yo tengo libertad, y eso es lo que más importa, entonces voy a mandar a todo al demonio. Y entonces se crea esta atomización en la cual participan tanto liberalistas como marxistas, los liberalistas desde la economía y los marxistas desde la política. Paradójicamente los marxistas atomizan en grupos, porque la atomización marxista es algo peculiar, porque es una atomización grupal que sublima al individuo en un grupo y se convierte en una especie de mente colmena, en la cual termina de igual forma cayendo en ese solipsismo liberalista dentro del propio grupo, y el propio grupo trabaja en una unidad la cual de hecho es nominal más bien, porque en esos grupos siempre hay pugnas de poder y termina alguien tomando el control del grupo y dictaminando quién pertenece a él, quién es el verdadero formador del grupo y quién no. Derivado de esto, de la conjugación y la complotación liberal y marxista, el vulgo queda completamente aislado y convertido en un soberbio, narcisista y vanidoso. Y al mismo tiempo, por el otro lado, desde la teoría que le implantan los filósofos, termina derivando en que no hay que hacer nada porque es democracia, y como nosotros no somos salvajes, no vaya a ser que nos vayamos a convertir en bárbaros, entonces que el gobierno sea el que se encargue. Y se lo tienen merecido por esta complotación. Pero algo que también debía de agregar es que eso no solo es de Venezuela, es que nos merecemos todos esto. La dinámica de abusos que hay en Venezuela la tenemos en todo el planeta, en México, en Colombia, en Argentina, donde quieras. Y nos merecemos lo que está pasando porque no hacemos nada. Todos estamos en la idiosincrasia de que pues votemos algo mejor, porque ni siquiera para salir a protestar tenemos huevos. Y es ahí al punto central del asunto, que si se quiere que las cosas cambien, se tiene que sacrificar. Y por sacrificio, sí, dije, puede llegar hasta la muerte, pero no necesariamente se tiene que escalar a eso, porque se necesita retomar la idea del prójimo y del otro, y abandonar esa idea liberalista de que yo soy lo más importante que existo, sin caer en la sublimación atomista de la mente colmena marxista, porque se necesita una identidad. Y sí, en una identidad la cual nos compartamos, que no tenemos. Porque podrán decir, sí, es que Colombia, ¿qué identidad tiene Colombia? ¿Qué identidad tiene Argentina? ¿Qué identidad tiene México? Si en todos los países la idiosincrasia de la gente es que ve sus símbolos patrios y su bandera y no les interesa en lo más mínimo. Tan poca identidad hay en esos países que ves a los transexualistas o a los uranistas defenestrando los símbolos patrios como si no valieran nada, porque justamente los interpretan como que no valen nada. Lo cual es un pensamiento generalizado, porque no hay una identidad. En un país con identidad, si tú haces eso, alguien te va a dar un puñetazo en la cara. Porque no estás atacando solo un pedazo de tela. Y lamentablemente, esa idiosincrasia de los símbolos patrios que son arbitrarios y que lo que representan a la nación es un punto fundamental del liberalismo. De que el gobierno es arbitrario y se fundamenta en abusos y por lo tanto hay que reducirlo y acabar con él incluso. Reduciéndolo a una suerte de minarquismo
y dejando a la gente con más autonomía. Y el problema es que cuando esa autonomía se convierte en el substrato moral, van a la degeneración. Invariablemente, porque no tienen motivos para no irse ahí. No hay nada que los detenga. Y esa tontería de la libertad implica responsabilidad, no. Porque entonces la responsabilidad subordina la libertad y entonces la libertad no puede implicar esa autonomía motriz en la cual se implica, porque ya me la estás limitando. Libertad opresiva es un oxímoron y es lo que se quiere implicar cuando se dice libertad implica responsabilidad. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que como nadie sacrifica porque están muy ocupados no leyendo, no cultivándose, no investigando, porque como son todos seres muy libres y su libertad importa así de mucho, terminan permitiéndose estas abominaciones. Y eventualmente eso nos va a venir a nosotros. Eso va a calar en todos nosotros. Porque no hacemos nada. Y si bien yo no quiero aquí reducir la implicación de morir a la típica prédica pendeja de los jóvenes que dicen, sí, hay que ir a morir, como si le estuviéramos pidiendo poca cosa a las personas. Porque es llegar a ese nivel de sacrificio es realmente difícil de pedírselo. Pero si no lo hacen, y eso se relega a que solo uno o dos lo tengan que hacer, que tenga que haber unos supergenios que hagan todo y ellos no participen en nada, eso lo único que va a hacer es habilitar que Venezuela se universalice y lamentablemente estamos peligrosamente cerca de que eso ocurra. No en la parodia de que nos van a llevar a la pobreza, sino al excesivo control que tiene el gobierno porque nadie está haciéndole nada, nadie le está poniendo un alto y manifestarse no sirve para nada. La forma en la cual la manifestación sirve es siguiendo los parámetros que Mainville menta en Concepción Católica de la Política, siguiendo a Santo Tomás. Y es progresiva desobediencia, aislamiento, negatividad y eventualmente escalar a una oposición ya más contundente y al final, si todo eso falla, una beligerancia abierta. Y eso no es poca cosa. Y aquí no se tiene que ver esto con la típica glorificación estúpida de sí, vamos a pelear y qué grandiosa es la muerte, porque no es bonito ver a gente morir. No es bonito matar. No es agradable ver cómo un bastardo se está desangrando frente a ti y tienes tan cerca su sangre que todavía puedes sentir el calor de la maldita sangre sin necesidad de tocarla, pero pasando tus dedos muy cerca de ella. Eso es difícil de pedirle a la gente, pero al mismo tiempo, si no estamos dispuestos al sacrificio, entonces ¿cómo van a cambiar las cosas? Y ese es el problema, esta es la idiosincrasia que tiene que atacarse, y eso es por lo que digo que Venezuela se lo tiene merecido, pero todos nosotros también. Nadie quiere sacrificar nada. Nadie quiere darle la mano al prójimo, nadie quiere preocuparse por su prójimo, nadie quiere cultivarse por su prójimo. Porque al final del día ese liberalismo que implica un parasitario materialismo, el materialismo es materialista, paradójicamente. Es decir, esa centralización en una materia que es una arbitrariedad total, porque no están hablando de tangibilidad física, sino que están hablando de una narrativa que irónicamente no es tangible, implica a su vez ese materialismo vulgar, más vulgar que el materialismo vulgar, por cierto, el cual da una preponderancia a objetos, a gustar de objetos, es decir, un materialista es alguien que vela más bien por las cosas, por objetos materiales, por mercancías, creo que mercantilicista sería más correctamente designado, pero bueno, el cual termina en que como los objetos valen más y las relaciones no se materializan en objetos, entonces yo voy a ir por los objetos. ¿Qué me dan los objetos? El dinero. Y la gente que se convierte en vías para el dinero.
que me dan mis objetos. El materialismo, al rechazar que hay substratos de la realidad que no son reductibles a su materia, termina generando esa idiosincrasia en la cual la gente rechaza las relaciones y se sustenta en los objetos y en las mercancías. Y derivado de eso nadie quiere sacrificar, porque sacrificar es incómodo, porque tenemos que sacrificar por cosas no materiales. Tenemos que sacrificar por conocimiento, por virtud, por moral, por ética. Nada de eso es material. Y entonces, ¿qué sucede? Que nadie quiere hacer nada. Y por eso es por lo que Venezuela se merece lo que tiene. Porque nadie quiere pelear, nadie quiere esforzarse, nadie quiere hacer nada. Y el problema, lo preocupante de Venezuela es que ha llegado a un punto tal que la gente está comiendo de la basura y prefieren comer de la basura antes que pelear. Y me dicen, sí, pero es que no tenemos armas. ¿Acaso un cóctel molotov es tan difícil de hacer? ¿Acaso los manuales para explosivos improvisados son tan difíciles de conseguir? Y podrá sonar esto como una estupidez. Van a decir, sí. ¿En serio? ¿Seguro? ¿Y ya los has buscado? Porque yo sí los he encontrado. Y no están ocultos bajo librerías arcanas. Están en Internet Archive. Y podrán decir, pero no sabemos inglés. Maldita sea, es que busquen la forma. Eso también es otro problema que introduce esta idiosincrasia. Quieren todo así, porque no quieren sacrificar nada. Se habla mucho por parte de los conservadores que el cristianismo, esto y aquello, pero no los veo promoviendo el sacrificio. Que mucha batalla cultural, que mucho cultívense. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cultivarnos? ¿Por qué esa batalla cultural? ¿Y por qué no cultívense por su Dios? ¿Por qué no cultívense por la virtud? ¿Por qué no se cultivan por la trascendencia? No deja de resultar irónico que se defenestre la religión diciendo que es que implica un mundo trascendente en el cual la gente tiene que enfocarse más y la gente cristiana viva para este mundo, no para su supuesto mundo trascendente. Lo cual no deja de resultar curioso, porque al final del día el pensamiento conservador de gente de la caterva del Aje termina cayendo en ese materialismo materialista en el cual caen los marxistas y el cual pregonan muy afanosos los liberalistas. Y al final del día nadie hace nada y nadie quiere hacer nada porque yo soy lo que más importa y pues así es como funcionan las cosas. Vamos a votar luego por otra persona. Y me pregunto yo, ¿cuándo Venezuela venga a nuestros países? Vamos a decir también como están haciendo ellos, pues solo votamos por otros. Maldita sea, es que ¿cómo puedes comer de la basura y de igual forma decir, bueno, pues votemos por otro? Es por eso que lo que mentaba de Santo Tomás, que se tiene que llegar a la deposición física, al asesinato. No dije asesinato porque no es mi canal. Y pues uno tiene que moderarse cuando está en tierras ajenas, hasta cierto punto. ¿Y entonces qué carajo vamos a hacer? Nada, votar por otro. Votar por otro nos trajo a Sheinbaum. Votar por otro, democracia. Maduro, ¿cuántas décadas lleva en el poder? Eso es lo que intentaba desarrollar. Y como vieron, no, incluso aún aquí podría desarrollar mucho más. Mucho, mucho más.
Pero al final del día, no solo Venezuela se merece lo que tiene. Nosotros nos merecemos lo que tenemos y lo que nos toca, porque tampoco... Bueno, a ver, no quiero pecar de pedante, pero es que yo sí estoy haciendo. De lo contrario, no estaría aquí haciendo algo. Y no solo se trata de aquí en esto hacer algo, se trata de allí también. Aquí también. En todas partes. Y el problema con el cristiano es que se ha vuelto vanidoso también. Porque yo creo en Dios que es la verdad, y como creo en Dios que es la verdad, puedo darme el lujo de ser un patán, de ser un ignorante, de ser un bestia. Al final del día dándole la razón a los malditos ateístas, a pesar de que estén equivocados y el ateísmo sea completamente falso. Por lo cual, sí, Venezuela tiene lo que se merece y nosotros tendremos lo que nos merecemos y tenemos lo que nos merecemos. Porque el Estado no es una entidad monolítica, no es una estructura de la realidad. El Estado son hombres. El hombre es el sistema. No hay un Estado que exista allá afuera. Si no hay hombre, ese Estado no tiene presencia en la realidad. Así algunos pretendan naturalizarlo. Entonces, si a esto hemos llegado, realmente solo va a cambiar algo cuando todo se vaya definitivamente a la mierda. Eso es lo que quería decir básicamente. Venezuela se tiene eso merecido porque al final del día nadie quiere sacrificar. Y no me vengan con que no tienen armas, porque eso no es una excusa. Porque así tuvieran armas, tampoco harían algo. Nos estamos viendo.